Es momento de recibir a nuestro invitado especial. Estamos ya con lo que anunciamos, ya nos está visitando. Me acabo de enterar que era médico, es además docente de medicina, al igual que el doctor Carlos Pita, que también es médico. Nunca ejerció, pero es médico. Él es licenciado en política internacional además. Se me mira con cara de asombro, pero es cierto. Ejerció unos pocos años. No muchos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por venir, Federico Preve, apellido además vinculado a un querido colega a quien conozco de hace muchos años cuando él recién empezaba en la profesión, Eduardo. Gracias por estar hoy aquí en tiempos muy complejos, muy convulsionados desde el punto de vista político, presupuesto del Estado, muchos sectores muy disconformes, estábamos hablando recién fuera de micrófonos, una posición muy dura de los funcionarios de la Universidad de la República, pero también de los docentes, cuestionando lo que consideran un magro presupuesto que apenas si da para cubrir las necesidades que estaban planteando y que quedan algunos elementos importantes afuera. Y en tu doble rol de legislador, de docente universitario, estás más que claro con este tema. ¿Cómo es este primer desembarco que haces con esta realidad tan compleja en la que hay que negociar, en la que se puede dar algo, pero falta más de lo que se quisiera para poder contemplar aspiraciones muy legítimas? Bueno, primero que todo, buenas tardes, es un gusto estar acá, la primera vez que estoy en este estudio, así que un placer. Debutando. Debutando, y también debutando como legislador en este presupuesto. Siempre estuve del otro lado del mostrador en el tema presupuestales, vinculado con la Asociación de Estudiantes de Medicina, peleando presupuesto universitario, vinculado con el sindicato médico, peleando presupuesto para la salud. Y en este momento, bueno, como legislador del Frente Amplio, como diputado, intentando obviamente que escuchar todas las voces sociales, las voces gremiales, las voces académicas, universitarias y de la educación, de la salud y de todos los frentes, digamos. Pero claramente estamos en un presupuesto donde el Uruguay tiene una peculiaridad que no la tienen otros países, que el presupuesto tira al chico, digamos, 5 años para adelante, ¿no? Es como un plan estratégico del país, o por lo menos los trazos de un plan del país 5 años para adelante, donde se distribuyen las economías que hay o que no hay 5 años para adelante, sabiendo que, y esto es importante porque en algunas otras economías simplemente es anualmente, sabiendo que en las rendiciones de cuentas, año tras año, podemos ir poniendo un poco más, reajustando lo que se hizo mal y no se mide. Cambiando lo que no se ejecutó y se ponerse en otro sitio. Pero bueno, yendo a lo concreto y no tanto a lo teórico, digamos, lo concreto es que tenemos una realidad que no es la realidad que nos imaginábamos el año pasado, o que teníamos el año pasado, que asumíamos el año pasado. El ministro de Economía lo ha dado por llamar espejismo fiscal. Yo creo que estábamos en un país que no era el país de las maravillas, pero realmente nos pintaban países de colores y hoy vemos un panorama bastante gris. ¿Es excusa? No es excusa, porque también sabemos que hubo el año pasado, en el 2024, una inyección de dinero en la rendición de cuentas, o sea, como una especie de carnaval vinculado con lo electoral, pensando, esa típica que se hace que, bueno, libero dinero a ver si la gente con dinero en el bolsillo me vota, y se tomó ese piso. O sea, se tomó el piso fiscal de la rendición de cuentas del año 2024. Se puso plata, pero la deuda creció, términos gruesos. Entonces, exactamente, pero además esa plata la vamos a generar eficiencia internamente. O sea, cada ministerio y cada ente autónomo de servicio descentralizado tiene que generar eficiencia internamente para distribuir bien esos rubros. Y bueno, más allá del espacio fiscal tenemos $1.000 millones de dólares $1.000 millones, sí, de déficit superior al que estaba, por lo tanto, digamos, tenemos $1.000 millones de dólares menos para gastar ahora. Pero ustedes le mintieron al pueblo cuando, como dice la oposición, incluso Ojeda dice, nos mintieron cuando los votamos. A mí me parece una falta. Se está diciendo que iban a hacer tal o cual cosa y resulta que la realidad es otra. Eso me parece que es o se toma como chicano o como falta de respeto. No hay otra forma de adjetivarlo, y no me gusta adjetivar, pero esto no se mintió. Claramente los programas del Frente, todos quienes los hemos leído porque militamos desde Urice o porque lo leemos justamente porque estábamos en el ámbito gremial y demás para ver, bueno, también para votar, ¿no?
aquellos que tenemos el voto más racional, los programas del Frente tienen componentes del campo de las ideas, es un componente ideológico, que trazan un rumbo y trazan después bases para la ejecución de planes. Claramente las bases programáticas tienen ideas que pueden ir hacia un lustro, hacia 5 años, 10 años o más allá. Con $1.000 millones más, la cadencia o la velocidad a la que se pueden hacer las políticas públicas es mucho mayor que con 140 millones, como es el espacio fiscal que tenemos realmente este año para poder distribuir. De hecho, todo el Poder Ejecutivo, de forma independiente, cuando llegó a Economía, a OPP y a Presidencia, sus necesidades presupuestales era del orden de los $1.300 millones. O sea, que sin el déficit fiscal que nos dejaron como un espejismo, o sea, de alguna forma oculto, se podría haber llegado a un plan de gobierno muchísimo más ambicioso, pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos un país más endeudado, que tenemos un país que tiene más déficit fiscal, y eso hace que tengamos que tener las expectativas moderadas, que tengamos que tener eficiencia en la línea de base de lo que se gastó, y este incremental de estos 140 millones están enfocados en particularmente los 3 conceptos centrales que nosotros hablamos en campaña y que vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir como gobierno. Obviamente las expectativas bajan, la cadencia va a ser más lenta, eso digamos va de suyo, pero también hay algunas realidades y ahora voy a centrarme en algunas cosas. 40% para infancias y adolescencias, y yo estuve estudiando algunas cosas más, es más del 40% si uno analiza. En términos brutos. En términos globales es un 40% para infancias y adolescencias, un 12% para salud, dentro de ellos salud mental, entre un 11% para protección social, otro tanto de entre 10 y 12% para seguridad pública y el resto de los rubros, incluyendo vivienda, en el restante. O sea que la salud mental dentro de la salud, las infancias y la seguridad pública, que son los 3 ejes que se manejaron como mayor potencia en el programa de Frente y en la campaña, van a ser el centro de este incremento presupuestario. ¿Y qué te queda para obra pública? Que es el fundamentalmente dinamizador de generación de empleo y de movimiento de toda una actividad productiva. Ahí voy a mencionar 2 cosas. Una cosa que es conceptual, desde el punto de vista, te diría que hasta de la ética política pública, y otro que es ya vinculado con lo específico de montos, de lo presupuesto. Lo conceptual desde la ética pública es la transparencia. Acá concurrió OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión Integrada entre el Presupuesto y Hacienda y dijo: nosotros vamos a transparentar un mecanismo de inversiones que van generando para futuros quinquenios y futuros presupuestos condicionantes de pago, o sea, digamos, un déficit fiscal o un compromiso fiscal asumido al futuro que tienen que asumir otros gobiernos con inversiones ahora a través de obra público-privada, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, a través de la CREMAF u otros organismos, que son inversiones que se hacen ahora, pero que comprometen de alguna forma pagos en futuros gobiernos. Nada se hace. Esto es transparente, claro, pero esto, que es transparente de la inversión, nunca fue transparente, siempre se hizo bajo cuerda, como todas las rutas que se hicieron en el quinquenio pasado, que no sabíamos cuánto había que pagar, y esto atrás, hay que pagar ahora. Y más atrás. Y más atrás también. Con los gobiernos del Frente, me refiero. Y en algunos se hizo, pero ahora se va a transparentar esto. Primero, se va a transparentar y se va a generar, lo explicaba en términos técnicos, como médico es imposible hablar en términos técnicos de economía, pero se va de alguna forma a generar un equilibrio, un tope, para que no haya sorpresas en el futuro y compromisos de futuros gobiernos con respecto a esto. Que no llegue a la administración con las manos atadas. Siendo específico, $800 millones por año para inversión. $800 millones, o sea, 3.200 millones en el quinquenio, dentro de lo que está red de saneamiento, la obra de Casupá, la obra de Solís Chico, el Hospital de la Costa, la reconversión del Hospital Salto, la reconversión del Hospital de Maldonado, la obra en el Hospital Pasteur y algunas otras obras a través de este tipo de mecanismos. Por ejemplo, infraestructura vial. Infraestructura vial, muchas rutas. Si le tendrías que preguntar a Lucía Echeverri, que se la sabe de memoria. Yo me sé la de la salud por cuestiones por razones personales, inherentes a mi profesión. Porque el corazoncito late por Pero ahí. Sí, hay muchas rutas, hay algunas doble vías, hay algunos bypass. La ruta, porque soy del litoral además, la ruta que une Uruguay con Argentina, que pasa por Salto, Tacuarembó y Rivera, que es la ruta 26, es una ruta importante desde el punto de vista
logístico, estratégico, trinacional, carga, por el transporte de carga. Hay varias rutas más, y está en el área metropolitana también el tema que la obra del transporte. Todas esas obras van a estar 800 millones de dólares por año en inversiones que son rubros extrafiscales, extrapresupuestales. No están en el articulado del presupuesto, pero transparentar esto y poner de alguna forma un tope a esto, porque se genera tope de endeudamiento, un tope de cumplimiento, hay muchos tipos de topes. Sí, bueno, pero el tope de endeudamiento, por ejemplo, nosotros eliminamos el tope del gasto como concepto, porque para la izquierda el gasto público en sí es una inversión. No necesariamente es una mala palabra. Al revés, el gasto público muchas veces significa inversión en salud, inversión en educación, inversión en protección social, inversión en empresas públicas. Pero hay que manejar algún equilibrio fiscal, y nosotros somos conscientes de que sin una estructura macroeconómica firme no hay país que tenga solvencia en el mediano plazo, que tenga sostenibilidad. Por lo tanto, se va a adecuar la regla fiscal, que va a ser un componente de un porcentaje de la deuda sobre el gasto público. El porcentaje umbral que manejan es del 65%. Vimos bien que existe una regla fiscal justamente para la sostenibilidad económica del país. Una regla fiscal que en el periodo anterior no se cumplió, hubo más endeudamiento, hubo más déficit fiscal y demás. Ahora se va a simplificar con endeudamiento por sobre el gasto, y además se transparentaron otros mecanismos de inversiones de espacio fiscal diferido. Y bueno, ese es el presupuesto que tenemos ahora. Evidentemente queríamos más para la educación, sin duda que queremos para la educación. Queremos para la innovación, sin duda queremos innovación, para ciencia y tecnología, pero hoy la universidad salió fuerte, a patear fuerte el tablero. Y te toca de cerca. Está perfecto. Sí, como docente, te decía que venía del hospital universitario, soy docente. 4% estuve en la directiva de ADUR hasta hace un par de años, en medicina. La verdad que el presupuesto es escaso, y nosotros asumimos como representantes de diputados el compromiso con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía y con Presidencia, de que el espacio fiscal es esto. Después nosotros tenemos la posibilidad, porque este régimen presidencialista con un componente parlamentarista, tenemos la posibilidad de redefinir algunos caminos, de redestinar algunos rumbos. Obviamente vamos a escuchar a la universidad, ya la escuchamos, que vino con su presupuesto antes de tener el presupuesto del Poder Ejecutivo. La vamos a volver a escuchar a todos los gremios, particularmente obviamente que a ADUR, a FUR, a la FEU. Y vamos a intentar al máximo. También vino la UTEC es un... Que también ha quedado, el día de ayer. Sí, ha quedado muy preocupada por la suerte desde el punto de vista presupuestario y a la educación en general. Digo. Nuestro camino es la inversión en educación, la descentralización universitaria. Yo siempre con esos recursos, dice la universidad, no me alcanza para hacer descentralización y para consolidar lo que quiero consolidar. Estamos de acuerdo. Y hasta las becas me ponen... Estamos de acuerdo, y nos vamos a desvelar buscando recursos internos dentro del déficit, dentro del espacio fiscal que hay, para poder acompañar algunos de los pedidos mayores de la universidad. Quiero preguntarte, porque la oposición ha sido muy crítica, ¿no? Han dicho hasta que es un presupuesto, lo dijo el senador da Silva, mamarrachesco del gobierno, como que no tiene mucha sostenibilidad. Hablando de adjetivar. Claro, adjetivos se usan en todos lados, sí. También sustantivos, y se conforman frases que a veces pueden ser rimbombantes, pero que tiran una mirada ideológica frente a una realidad. ¿Cómo es ese diálogo? Porque la oposición también juega un papel clave, especialmente en la Cámara Baja, donde tú estás, donde le faltan 2 votos. No es que nos falten 2 votos, no tenemos mayorías parlamentarias. No tienen mayorías parlamentarias. Y el espacio de negociación es pleno. El espacio de negociación es pleno. Hay espacio para negociar con el Partido Colorado, con sectores del Partido Colorado, con legisladores del Partido Colorado. Hay espacio para negociar con el Partido Nacional, con sectores del Partido Nacional, con legisladores del Partido Nacional, con Cabildo, con Identidad Soberana, con el Partido Independiente. Pero a veces puedes negociar por capítulos, por partes, pero no la aprobación general. Y además tenemos algunos componentes vinculados con la territorialidad. O sea, también tenemos espacio para negociar vinculados con legisladores de la frontera con Brasil, legisladores de la frontera con Uruguay, el litoral, el con sur. Las intendencias que tienen representación. La apertura para la negociación, es total. Diría que es total. Y después hay otro componente que nosotros lo vivimos. La interpelación que hubo en el Senado fue unos días antes que una interpelación que tuvimos en la Cámara de Diputados. Y yo no quiero adjetivar, pero
y voy a hablar de lo que me tocó vivir en esas 20 horas, 22 horas, el nivel del miembro interpelante y del interpelado, Servini y Ortuño respectivamente, el nivel de la mayoría, siempre hay alguno que se zafa un poco, ¿no? En los tonos sobre todo, pero el nivel de la mayoría de los diputados y las diputadas fue con un tono de amplio respeto, muchas veces en las antípodas de los pensamientos, pero es creo que el tono adecuado que tenemos que tener en un marco donde la sociedad precisa que nosotros nos comportemos de una forma, porque el mundo está polarizado, la región está polarizada y la violencia que se vive a nivel social se vive también a nivel político, y eso lo único que genera es fractura. Y lo que nos puede pasar es lo que no nos ha pasado muchas veces en la historia, pero nadie está libre, ninguém está libre, como decía el dicho allá en la frontera con Brasil. Entonces tenemos que cuidar mucho las formas, abrir todas las puertas, y aunque pensemos distinto hoy conversaba después de una actividad sobre suicidio con Satjian, que aunque tenemos enormes diferencias, estuvo por acá visitándonos. Tuvimos dificultades en la pandemia, tuvimos diferencias y dijimos, bueno, en salud mental nosotros nos vamos a apoyar en lo que ustedes ampliaron de rubro en la rendición de cuentas 2023, tenemos un plan estratégico, ahora tenemos rubros para salud mental, vamos a armar ahí un esquema de fondos, lo mismo tenemos el Fondo de Infancias, que no se logró ejecutar del Fondo de Infancia del gobierno anterior, de esos 50 millones que se ejecutaron la mitad. Bueno, ahora tenemos fondos para la infancia. Tenés una mirada relativamente optimista, basado en datos reales que te permiten conjeturar que podría haber un acuerdo a nivel de la Cámara Baja, porque el Senado tiene mayoría del Frente Amplio, como para poder llegar con este presupuesto más o menos resuelto, escuchando a todas las voces y haciendo lo que se pueda, tironeando de acá, de allá, porque empiezan con los aditivos, con las modificaciones, que son parte de la transposición de rubros. Yo tengo expectativa de que logremos acuerdos en muchas cosas que son importantes para el país. Te mencioné temas infancias y salud mental, porque son temas de importancia y porque todos hemos manifestado en campaña. En temas de seguridad pública también hay incremento presupuestal para tecnología, para videovigilancia, para número de policías, para eran 2.000, pero no se llega. Sacar el INR. No se llega en los primeros años. Después es probable que en los otros... Pero todo dependerá del crecimiento estipulado para el país. Obviamente que hay temas que nos separan, porque somos partidos distintos. Tema impuestos. No quiero olvidarme de ese tema. O'Donnell ha sido muy claro, se necesita generar el cumplimiento con algunas observaciones de la OCDE, sobre todo para la transparencia con países que tenemos relaciones comerciales y que nos exigen, para evitar lavados de activos o prácticas que están de alguna manera complicando el panorama de las transacciones a nivel global, el impuesto a Temu, son algunos temas que han generado una rispidez fuerte. ¿Cómo estás viendo este tema? ¿Ahí también hay posibilidades de llegar a entendimientos y acuerdos o estamos muy lejos? Yo te diría que hay un poco de pirotecnia, ¿no? En el sentido público. Y bueno, digamos, está bien que haya un poco de pirotecnia, un poco de bullicio político. El impuesto único global, ¿no? También. Sí, ahí va. Y me voy a referir particularmente a 2 o 3 conceptos. Lo primero es que no hay un impuesto al trabajo. Eso tiene que quedar claro. Para los enorme mayoría de los uruguayos, los trabajadores del país no van a tener ampliación de impuestos. No hay aumento en lo que tiene que ver con impuestos al trabajo. La mayoría de la carga impositiva que está acá es un impuesto al capital vinculado a cuestiones extranjeras. Y voy con rentas en el extranjero. La gente que invierte en el extranjero y tiene localización acá, o que invierte ya sea de forma inmobiliaria o forma mobiliaria a través de otras cosas, y que tiene su usufructo capital venido de esas rentas, y que en el extranjero no se le cobra nada, y en el Uruguay sí. Entonces es una inequidad, una injusticia tributaria, como dicen los especialistas, que estimula a invertir más afuera que adentro. Por lo tanto, ahí hay un componente. Algunos pagan afuera pudiendo pagar adentro. Eso es el otro. Ese es el impuesto mínimo global, el que sí tiene convenio con la OCDE. Y acá hay 2 discusiones. Una discusión es si nos subimos al tren de los países desarrollados de la OCDE, que tenemos muchísimo para ganar. Obviamente que siempre que uno se sube a acuerdos internacionales, alguna cosa resigna. Pero estamos hablando de empresas que facturan más de 750 millones de dólares por año. ¿Cuántos hay en Uruguay? No tengo idea. La verdad, si te digo, estaría faltando de la verdad, no tengo idea. Pero porque hay algunas que se sitúan en Uruguay en zonas francas, pero
si su casa matriz está en alguno de los países de la OCDE, ellos pagan este impuesto o lo van a pagar. Entonces Uruguay dice, bueno, nosotros nos subimos a este tren. Si la empresa en su casa matriz, en ese país, puede pagar hasta el 15% de eso acá. Entonces, no tenemos forma de perder, porque además hay un mecanismo para todas aquellas empresas que facturan esto, pero están en zonas francas del Uruguay y que residen en países que no están afiliados a esto, no se le va a cobrar. O sea que no hay riesgo de ese favor impositivo que se le hace a algunas empresas bastante importantes, de que se vayan del país o que se vayan de zonas francas, porque no se le va a cobrar este impuesto. O'Donnell dijo que él hubiera preferido el año que viene esto porque quería hablar con todas las corporaciones de acá el año que viene por una cuestión de seriedad política, de seriedad técnica, pero no lo pudo hacer y tuvo que adelantar el proyecto para este año por la realidad fiscal. Si no, más la OCDE exige... Y ahora voy al otro impuesto que es controversial, que nos pega a todo, digamos. Yo personalmente nunca compré en Temu, pero mi familia sí, por lo tanto nos pega a todos. Entonces, es un impuesto al consumo. ¿Ah? No es un impuesto al trabajo. Lo primero, digamos, sí, es un impuesto al consumo. Pero es un impuesto al consumo que no va a beneficiar directamente al comercio, no va a beneficiar directamente a los comercios locales, pero sí indirectamente porque va a generar un mecanismo de regulación. Sabremos en 6 meses o en un año si este mecanismo de regulación, que es pagar el IVA a estas transacciones, por encima de $800, a estas franquicias, regula un poco las compras a nivel internacional o no, o es simplemente recaudatorio. Obviamente que hay un fin recaudatorio, pero hay un doble fin, un fin recaudatorio que además va a generar un cierto marco de justicia tributaria con quien está comprando en el exterior sin impuestos, como una franquicia, y quien está comprando en el Uruguay, generando trabajo, generando que empresas den rentabilidad. Y bueno, porque sucedió que en los últimos 6 meses una explosión de estas compras, vinculado con un mecanismo que tiene una empresa china muy importante, que está, digamos, vendiendo por debajo de los precios, incluso de sus gastos. Entonces, me parece que lo que tiene que quedar claro, si hay un impuesto al consumo, si ese impuesto es nuevo, que intenta regular un déficit comercial que se generó explosivamente en los últimos meses y que nosotros... No, es un tema que afecta al mundo, no es solamente Uruguay que está discutiendo este tema. No, claramente que no, claramente que no. Y después, lo otro es un impuesto al capital, que nosotros estamos de acuerdo con ese gravamen, sobre todo además porque es un mecanismo para fomentar la inversión en Uruguay, porque yo conozco personas que tienen apartamentos en Miami y conozco gente que tiene rentabilidad a partir de apartamentos en Miami y esa renta no se cobra. Ahora, quienes tienen apartamentos en Punta del Este y los alquilan o lo que fuere, sí se les cobra. Por lo tanto, hay una inequidad y son las mismas personas las que tienen generalmente muchas propiedades en el exterior o acá. Entonces, generar eso, bueno, que inviertan acá, si tienen dinero como para invertir, para generar trabajo, para generar renta y demás, que inviertan acá. Entonces, impuesto al capital, impuesto a las grandes transnacionales y un impuesto al consumo. No hay impuestos al trabajo. Federico, te agradezco muchísimo este primer desembarco. Hoy era tu bautismo de fuego en Radio Oriental, en La Otra Mirada, bajo la atenta vigilancia de nuestra conductora Mariela Cigarán, que ya volvió a estudios. Volvió a porque a veces la echamos un ratito para que descanse. Aprovechen ustedes cuando yo no estoy en la mesa. Porque corre todo el día. Los periodistas tardes. Tienen muchos kioscos, Federico, y corren de un lado para el otro. No, estábamos atentos a las redes, a las consultas y a los saludos. Muchas gracias por la invitación y para mí también no solamente es un debut en Oriental, sino hablando de temas, que no son los más cercanos y además a las tu personas actividad. que somos, que no sé, de otro palo, de filo científico y demás, nos gusta hablar de lo que somos sólidos, donde podemos... Pero bueno, otros temas, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a hablar de otros temas que obviamente estamos estudiando. Hoy le comentaba a parte de mi equipo, estoy abrumado de tanta lectura, de tanto conocimiento incorporado en tan poco tiempo, porque las cosas hay que tomárselas con seriedad. No es que uno se convierta en todólogo porque no pasa nada, por ahí, pero sí hay que nada. tomar responsabilidad y seriedad con los temas que estamos abordando. Nos queda un minuto, ya nos tenemos que ir, Federico. Te agradezco muchísimo de nuevo, espero que hayas tenido un buen aterrizaje en este debut de Radio Oriental. Ya veremos. Bueno, la próxima estoy en la mesa. Faltó, viste, la pata femenina acá para preguntar. Sin dudas. Sí, Pasa que estuvo la pata vuelva. femenina antes que tú, tampoco estuviste. No, pero hablando. 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 Así que es para que vuelva otra vez. Hay Sí. parte de este
magro presupuesto que tenemos, también para cuestiones de equidad de género, violencia basada en género y un montón de políticas transversales que tenemos que llevar adelante. Hubiéramos preferido más, pero la situación del país es compleja. Igualmente, como te decía, tenemos esa economía planificada a 5 años. Suena mal la economía planificada, pero es una planificación quinquenal con la posibilidad de año tras año y poder ir dando un poquito de pasos. Las rendiciones de cuentas tienen esa facultad. Bueno, es que estamos casi al cierre. Sin Fabián Robert va a salir, vez, hacemos el pase. Tienen menos tiempo porque tienen transmisión de fútbol también, ¿no? Bueno, hacemos el cierre, entonces mañana nosotros venimos a partir de las 14 horas para seguir disfrutando La Otra Mirada. Ustedes no se mueven de Oriental porque ya llega Hoy Quiero Hablarte con el padre Fabián Robert. Muchísimas gracias, Leonardo Ganalte. Doña Mariela Cigarán. Lo espero el próximo miércoles. El próximo miércoles, a mí el doctor Carlos Pita, que siempre viene. El doctor Carlos Pita todavía sigue por acá. Muchísimas gracias, estuve atenta a todas las noticias internacionales también. Desplazadas totalmente de la mesa del día de hoy. Lo sacamos a un costado. Y eso que los enteré con cafecito, con té. ¿Le ofrecieron café? ¿Ves? Faltaba la cuota vengo de tomar algunos cafés, ¿no? Ya estoy muy acelerado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cerramos nosotros, mañana volvemos a las 14 horas. Que pasen bien. Gracias, Juan Antonio, Jared, Mateo, a distancia, remoto. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta mañana.